Bueno, gracias, presidenta. Gracias a la diputada Ginoco por la invitación. Yo represento a un grupo de especialistas en relaciones laborales que se llama Grupo Bolonia, que somos becarios de esa facultad junto con la de Alcalá de Henares y la OIT en su parte de capacitación de especialistas en trabajo, en esas representaciones que estoy aquí. Después voy a hacer yo un comentario más de tipo personal, sin comprometer a los compañeros de Bolonia. Luego de, por supuesto, de toda esta larga reunión y con los grandes, digamos, especialistas que me anticiparon, estuvieron anteriormente y dieron los datos, todo lo que yo pueda decir a lo mejor queda un poco repetido, pero voy a tratar de dar una mirada un poco más general. Desde el 2008, que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se instrumenta la primera ley de movilidad jubilatoria, aquella que justamente estaba compuesta por un 50% de salarios y un 50% de recaudación impositiva. El sentido de eso tenía que ver con un grado de sustentabilidad del aumento, o sea que como parte del financiamiento como se dijo acá, del sistema jubilatorio, casi en un 60% o 50% ahora es impuestos. Digamos, la recaudación impositiva tiene un peso muy importante en los recursos del sistema, en los recursos de ANSES. Esto se daba semestralmente en marzo y septiembre de cada año. Cuando asume Macri, en el 2017 modifica la fórmula y establece de acuerdo al 70% del IPC y 30% de los salarios cada 6 meses. Luego Alberto Fernández en una primera etapa da aumentos fijos por decreto y luego en marzo del 2021 vuelve a modificar la fórmula de actualización y retoma la fórmula del 50% de salarios más 50% de recaudación, esta vez aplicada trimestralmente y es la que rige hasta estas últimas actualizaciones, marzo incluido, marzo del 2024. Milei finalmente en el 2004 y por decreto, que es el decreto 70 creo, y el que estuvo en discusión y que además va cambiando, creo que hubo otro cambio poniéndole un tope a la mínima, modifica de nuevo la fórmula y la actualización se haría por IPC o inflación, aunque todavía no está demasiado definido ni desde cuándo ni cómo se aplicaría esa fórmula. Lo que cabe preguntarse en toda esta historia que estuvimos viendo durante toda la tarde es si es razonable que semejante insensatez e incertidumbre para un sector de la población como es la de los adultos mayores, si es razonable, ¿no? Este cúmulo de cambios permanentes y inentendibles en algunos casos desde el punto de vista técnico y de impacto real sobre los saberes, para una población como los adultos mayores en una etapa de la vida tan frágil y vulnerable. ¿Dónde está la seguridad jurídica para 8 millones más o menos de personas que están en el sistema de jubilaciones? Tanto se habla de la seguridad jurídica para las inversiones, las empresas y bueno, lo que sabemos que son las banderas del neoliberalismo. ¿Dónde está la seguridad jurídica para las personas jubiladas o pensionadas? Estas continuas modificaciones llevaron a reiteradas caídas del poder de compra de los saberes jubilatorios por el crecimiento constante de la inflación por un lado y como adicional las cuestiones que tienen que ver con los empalmes de las fórmulas. En algunos casos se perdió un trimestre de aumento, como en el caso de la fórmula de Macri, y también en cada momento que cambia la fórmula ahí hay una pérdida que es la no actualización de la transición. La otra cuestión de diferencia, digamos, que tiene que ver con
la inflación, el IPC o la fórmula que se utilice para el aumento de las jubilaciones, es la composición de una canasta de un adulto mayor. El peso que tiene, en el caso de alimentos, los medicamentos y la salud en general. Por ejemplo, en un hogar con adulto mayor, un hogar sin adulto mayor, el gasto en salud es un 4,5%, un hogar con adulto mayor, el incremento en la proporción de gastos en la salud es del 9%, o sea, el doble. Después viene todo el análisis que ya se vio de la pérdida en las diferentes etapas, desde pérdidas de 28% entre el 2022 y el 17, o del 60 o 70%, depende de los meses que uno tome en cuenta, del gobierno de Milei, con el estampida salvaje de los precios en diciembre en enero, a partir de la devaluación del 128% de diciembre. Como dije antes, bueno, ahora se aplicó nuevamente la fórmula que combina salarios con recaudación. Esto dio un incremento del 27,18 que aparece en el decreto. Y como dijo alguien anteriormente, como muchas de las cosas que voy a decir ya las dijo alguien anteriormente, el 12,5 de recomposición, que no tiene que ver con el 25, no me acuerdo exactamente, pero alrededor del 20 y pico por ciento de inflación de enero. El 13% de inflación de marzo más ese 12,5 de compensación se llama por el incremento de la inflación récord del primer trimestre. Este ajuste acumulado daría un 62% de los saberes jubilatorios y falta todavía definir, aunque parece que el bono finalmente va a estar incluido no en la recomposición, sino en el haber mínimo. Todo esto que estoy diciendo y lo que escuchamos durante la tarde es lo que queda claro después de las exposiciones que escuchamos, es lo anárquico que efectivamente resulta esta forma de encarar las garantías de subsistencia de un porcentaje importante de personas. Los adultos mayores representan más del 20% de la población de la Argentina, y que depende de estas circunstancias tan cambiantes y variables como la inflación, la evolución de la economía, el crecimiento económico o el estancamiento económico. ¿Cómo pueden estas personas, nosotros, yo me incluyo, soy jubilada, estoy en la edad de adulto mayor súper, cómo podrían programar su vida? Además de cómo podrían planificar las coberturas de su vida diaria o hacia futuro con semejante altibajos en el uso de las fórmulas y en los impactos que esas fórmulas tienen sobre las jubilaciones. En este sentido es importante señalar que el sistema de seguridad social se va convirtiendo cada vez más, ya que se está achatando, alguien lo comentó, creo, un abogado especialista en seguridad social, se va achatando cada vez más la pirámide de prestaciones, o sea, se ensancha la parte de la mínima y se va achicando las jubilaciones más elevadas. Ahí tengo unos datos que les voy a pasar. Es importante tener en cuenta que el sistema de seguridad no es un sistema de sociedad de beneficencia al estilo de la época de Eva Perón o anterior a la época de Eva Perón. Esto tiene que llamarnos la atención. La jubilación es un derecho y nace de nuestra condición de trabajadores. Es importante señalar lo significativo de la pérdida de los haberes reales, o sea, del poder de compra. En el caso de la mínima, bueno, ya lo señalaron varios compañeros, varios expositores. En el caso de los que cobran 2 mínimas es un 25% la caída, en el caso de 3 mínimas el 26%, en el caso del máximo perdieron un 40%, y hoy la mínima llega, bueno, a 134 más, el aumento eran los 174.000 más los 70 del bono, y la máxima 711 sin el haber... Ya estamos en tiempo, Emilia. Sí.
Yo quería señalarle 2 o 3 cositas que finalmente me parecen importantes. La Argentina firmó y ratificó el convenio 102 de la OIT, justamente en el gobierno lo hicimos durante el gobierno de Cristina con el doctor Tomada como ministro de Trabajo, pero finalmente lo ratificó el Congreso en el año 2016. En el convenio 102 se pone una serie de pautas y de límites y topes y objetivos para complementar el sistema de seguridad social, y incluye incluso el tema de salud, aunque nosotros tenemos un sistema público, ¿no? Las formas de financiamiento, el monto de los saberes, la cuestión de la ampliación de la cobertura. Ahora voy a referirme a eso en 2 segundos. En la Argentina, justamente cuando hicimos el chequeo con la OIT, supera en muchos casos, en ese momento, finales del gobierno de Cristina Kirchner, muchos de los topes o los porcentajes que preveía la OIT deberían cumplirse. Por otro lado, siempre se habla del pacto de la Moncloa, ¿no? Los partidos políticos de diferente extracción ideológica firmaron un pacto por allá, no me acuerdo el año, pero por los 80, que sirvió para digamos, fue un manto de olvido de la dictadura de Franco, pero al mismo tiempo se lo menciona como un ejemplo de estrategia de consensos políticos. Pero también se firmó el Pacto de Toledo, y el Pacto de Toledo es sobre seguridad social. Y en efecto, en abril, casualmente, de 1995, fue aprobado por la Cámara de Diputados de España. Tenía como objetivo, y lo pongo con mayúscula, reducir la presión de la política económica sobre el presupuesto de la seguridad social, fijar las fuentes de financiamiento, incluyendo impuestos, crear un fondo de reserva cuando la economía funciona, cuando está en buen funcionamiento, y además, como les decía antes, España, la sanidad está incluida en la seguridad social. Bueno, esto es lo que había pensado comentarles con además los datos de las pérdidas relativas de cada momento en que se llevó a cabo la modificación de las fórmulas y la ampliación, la incorporación de nuevas fórmulas y las pérdidas relativas que hubo en cada momento. Yo quiero decirles, y esto se los digo en nombre propio, no quiero comprometer a los miembros del Grupo de Bolonia, siento un profundo orgullo de haber participado del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Se hizo la mayor incorporación de personas al sistema de seguridad social de que tenga memoria en la Argentina. 4,5 millones de personas que entraron a la jubilación, 4 millones casi de chicos que entraron al UH. Hoy es un problema, sí, financiar eso es un problema de los que tienen que tomar decisiones de cómo se financia el presupuesto público, cómo se lleva a cabo la incorporación de personas a un sistema de seguridad social que requiere de recursos financieros y monetarios. Y como decía alguien también en las posiciones anteriores, hay una adenda del presupuesto del 2023, presentó Massa, hay una adenda donde se ve justamente los subsidios que reciben las empresas y se mencionaron muchos de los casos de esos subsidios. Bueno, ahí hay una fuente de financiamiento para poder financiar mejores presupuestos. Lo otro que quería aclarar ya estamos también... en tiempo, discúlpeme, sí, pero tenemos que dejar la sala, ese es el gran problema que tenemos. Mil disculpas, pero ya termino. Estuve desde las 11:30 de la mañana acá, sí, los entiendo y pedimos las disculpas y les agradecemos muchísimo el esfuerzo. Bueno, hay un factor que quiero mencionar. La moratoria y la AUH tuvo un impacto impresionante del tipo, digamos, de inclusión del 400% de personas en Formosa, en Catamarca, en el Chaco, en Corrientes, en Misiones, que son justamente, cuando uno mira los datos de la PH, son las provincias y las economías que tienen menor grado de inclusión en los aportes y contribuciones, o sea, son las provincias que tienen mayor grado de empleo negro y fueron favorecidas por la moratoria
previsional y por la inclusión de la UH en el sistema de seguridad social. Es el país de América Latina que tiene mejor cobertura de la seguridad social. Gracias.